Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy, en este día tan especial, para compartir el arrepentimiento, para compartir, empezar de nuevo. Y esta bendita palabra la vamos a compartir y nos vamos a remontar al capítulo 12 del libro de Mateo. Y dice la palabra de Dios que algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje del profeta Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Así es, estimados hermanos, queridos amigos. Estamos en unos momentos tan especiales. Estamos en tiempos donde le tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia de dar un cambio en nuestras vidas, de darle un giro a nuestras vidas, para poder ver la gloria, para poder estar en el reino de Dios. Tenemos que pedirle un espíritu de arrepentimiento. Tenemos que pedirle al Señor un espíritu en el cual nosotros nos podamos reencontrar y poder retomar la dirección, retomar esa ruta, retomar ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros tengamos el poder del arrepentimiento, tenemos que postrarnos ante Dios, tenemos que inclinarnos ante Dios de todo corazón para podernos arrepentir de lo que nosotros hemos hecho, de lo que hemos ocasionado, porque la bendita palabra dice que todos están lejos de la presencia de Dios. Todos, dice la palabra de Dios, están lejos de la presencia de Dios. Llámese pastores, sacerdotes, diáconos, cristianos, todos están lejos de la presencia de Dios. Así dice la bendita palabra de Dios. Todos estamos lejos de la presencia de Dios. Y es por eso que estos tiempos son tiempos de arrepentirnos, son tiempos de tomar nuestra cruz, son tiempos de tomar en serio este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo es un tiempo al cual nosotros tenemos que acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este caminar. Si bien es cierto, los 40 días
de este gran acontecimiento que transformó al mundo. Estos 40 días que para algunos empezó el miércoles de ceniza. Para otros empezó fiesta. Para otros empezó playa, paseos, tantas circunstancias del mundo. Pero para el verdadero cristiano, aquel cristiano que acompaña a Jesús, su caminar en el desierto, nuestro Señor Jesucristo fue puesto a prueba y fue tomado por el Espíritu Santo para llevarlo al desierto 40 días y 40 noches para estar en ese desierto. Y nosotros el miércoles tomamos la decisión de marcarnos con una cruz de ceniza para acompañar a Jesús esos 40 días y llegar a la bendita resurrección, a la vida. Ese compromiso que tú y yo hemos tomado para acompañar a nuestro Señor Jesucristo 40 días y 40 noches de ayuno, de oración, de arrepentimiento. Esos son los tiempos a los cuales hoy estamos llamados todos. Pero nosotros tenemos que tomar en serio ese acompañamiento, vivir esos 40 días, 40 noches en ayuno, en oración, en entrega, en pedirle al Señor que nos dé su gracia y su misericordia para que nuestra vida pueda ser transformada para el reino de Dios. Pero el reino de Dios es para los que se humillan. Ese es el reino de Dios. Para todos aquellos que nos humillamos, el reino prometido de nuestro Señor Jesucristo es para todas esas personas que buscan humillarse. Como dice la palabra de Dios, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, deja sus maldades, recapacita y se arrepiente de todo corazón, yo le devolveré la prosperidad y la bendición en su vida. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros nos hemos descarriado, nos hemos desbordado, hemos sido desobedientes. Dios nos ha hablado, pero nosotros no hacemos lo que Dios nos habla. Y es por eso que nosotros no encontramos el espíritu de arrepentimiento. Dejamos el arrepentimiento para más tarde. Quizá para un tiempo que quizá ya no va a dar tiempo. Pero el arrepentimiento es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y esta etapa de 40 días y 40 noches que estamos ya viviendo, son tiempos de fortalecernos en oración, son tiempos de reconciliación, son tiempos de perdonar, son tiempos de que alcancemos la verdadera conversión a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra conversión no sea de diente a labio, sino que nuestra conversión sea una conversión real para abrazar la cruz de Cristo Jesús, para reconocer a Cristo Jesús lo que hizo en la cruz, para ver con nuestros ojos y sentir las 5 profundas heridas que le hicieron a Jesús en su cuerpo. La corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, esa lanza que atravesó su costado. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando vemos nosotros a Cristo Jesús, que siendo tú y yo
pecador, que no merecíamos nada. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Toma nuestro lugar en la cruz, soportando los 7 momentos profundos de angustia terrible y angustiantes en medio de esa angustiante situación. Cristo Jesús nos perdona. Queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos llama, pero a veces nosotros desobedecemos. Dios nos da el mensaje, pero a veces nosotros no lo escuchamos. O a veces ese mensaje lo dejamos para otro día, para otro tiempo, para otro momento, porque no hay tiempo. Siempre argumentamos que no tenemos tiempo. Pero hoy, querido amigo, querido hermano, le quiero comentar que el profeta Jonás dijo que él no iba a Nínive. Y le dijo: Señor, yo no voy a Nínive, porque Nínive es un lugar malvado, es un lugar terrible, es un lugar de gente mala, de gente totalmente terrible, llena de maldad, y por eso yo no voy. Desobedeció a nuestro Señor y no fue. Y entonces él llegó y se embarcó. Y se embarcó para ir a Tarsis. Y ahí, cuando iban dentro de ese barco, un viento sopló fuerte y una tormenta empezó a azotar ese barco donde el profeta Jonás iba, y ese barco ya se iba a la profundidad del mar, y era terrible lo que estaban viviendo los marineros. Y entonces los marineros y toda la tripulación empezó a buscar a Dios, empezó a clamar a Dios, empezó a averiguar por qué razón estaban sufriendo ese terrible momento, terrible angustia de desesperación, que ya se morían. Y entonces empezaron a humillarse, doblaron rodillas, oraron a sus dioses, dice la palabra de Dios. Y dice que el capitán del barco bajó a la plataforma y encontró dentro de la bodega al profeta Jonás dormido. El capitán lo despierta y le pregunta que qué estaba haciendo, y le dice que se ponga a orar a Dios, porque sentían ya la terrible muerte, sentían de cerca ya el terrible naufragio de ese barco donde iban todos los tripulantes. Y entonces la tripulación se humilló ante Dios y le preguntaron a Jonás de dónde era, de dónde venía, qué había pasado con él, y le estaban preguntando si él no era el del problema. Y entonces el profeta Jonás le reconoce a la tripulación, le reconoce a la tripulación y le dice que sí, él es el culpable, porque él se había alejado de Dios, porque él había desobedecido a Dios, y que se estaba alejando de Dios. Y bien decía el salmista: ¿dónde podré irme? ¿A dónde podré ir? Si tu amor, si tu grandeza me alcanza, Señor. De esa manera, queridos amigos, queridos hermanos, el profeta Jonás reconoció ante el capitán y ante la tripulación que él era culpable. Y entonces él dijo que había desobedecido al Dios del cielo, al creador de la tierra y del universo, y que por eso estaba pasando eso. Entonces los tripulantes empezaron a tirar
todo lo que llevaban del barco al mar para aminorar el peso del barco. Y entonces Jonás dijo: esto se va a calmar si ustedes me tiran a la borda. Y me tiran al mar. Y de hecho entonces vinieron los marineros, tomaron a Jonás y lo tiraron al borde del mar. Y al tirarlo al borde del mar, la tormenta calmó. Calmó la tormenta. Y entonces dice la palabra de Dios que un gran pez tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches. Y entonces Jonás, en medio de ese desierto de 3 días y de 3 noches, clamó al Señor en medio de la tiniebla, en medio de la desesperación, en medio de la muerte, y le clamó al Señor y le pidió su gracia y su misericordia y que lo perdonara en medio de esa tribulación, de esa desesperación. Por eso en esta querida mañana, querido amigo, querido hermano, si tú estás en una tribulación, si estás en una desesperación, si estás en un desierto, si estás en un tormento, si estás en una circunstancia difícil en tu vida, este es el momento para poderle clamar a Dios, para poderle pedirle misericordia a Dios en medio de la profundidad de la desesperación, en medio de la muerte, en medio de la tiniebla, en medio del dolor, de la amargura, en medio de la falta de amor, en medio de la falta de esperanza, en medio de la circunstancia terrible de naufragio que tu vida está pasando. Porque eso precisamente fue lo que hicieron los hombres de la embarcación. Eso precisamente fue lo que hizo el profeta Jonás. El arrepentimiento en tierra. El arrepentimiento cuando estaba dentro del gran pez. Cuando vio esa tiniebla, cuando vio esa muerte y cuando vio que ya no tenía esperanzas. Tomó su canto, su grito de adoración y le clamó a Dios en medio de la profundidad de ese desierto que estaba pasando. Y Dios lo escuchó, porque Dios ordenó al pez que saliera a tierra y vomitó al profeta Jonás en tierra firme y fue salvado. Hoy en esta mañana Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar de la profundidad de tus pecados, de la profundidad de tu maldad, de la profundidad de tu iniquidad, de la profundidad de tus malos pensamientos, de tus malos recuerdos, de tu tiniebla, de tu dolor, de tu desierto. El único que puede sacarnos de los desiertos y que puede sacarnos de cualquier circunstancia imposible para nosotros, pero para Dios es posible, es Dios. Y de esa manera, como sacó al profeta Jonás a tierra firme, hoy en esta mañana el Dios Altísimo, el Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, te quiere sacar a tierra firme, a tierra de victoria, a tierra de bendición. Pero si tú tomas la actitud de arrepentirte, si tú tomas la actitud de desear y volver a Cristo Jesús, de volver y regresar y de estar cerca del Rey del universo, del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, del que en sus manos benditas está el poder, en sus manos benditas está la sanidad, en sus manos benditas está la misericordia, en sus manos benditas está la prosperidad, está la vida, está la felicidad. Pero el sine qua non aquí es el arrepentimiento, es el deseo profundo de tu corazón de querer volver, de querer regresar al corazón del Padre, como lo hizo el Hijo pródigo.
como lo hicieron otros que estaban totalmente sumidos en la pobredumbre, sumidos en la enfermedad, sumidos en las circunstancias de maldad, de tinieblas, de amargura, de tristeza, pero en la profundidad de su corazón existía un profundo deseo de poder regresar al corazón del Padre. Y esa es la diferencia. Pero mientras no tengas ese espíritu profundo de regresar, no se va a dar. Entonces hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que oír esa palabra de Dios. Hay que escuchar la sabiduría, esa sabiduría que nos da esa luz para que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que podamos presentarnos como un paso limpio ante la presencia poderosa del Rey del universo. Entonces, de esta manera nosotros podemos alcanzar esa gracia y esa misericordia. Entonces, cuando el profeta Jonás reaccionó y dijo, y pidió perdón, y habló con Dios, y le pidió a Dios, Dios le dio una nueva oportunidad. Esta mañana Dios a ti te quiere dar una nueva oportunidad. Si estás en enfermedad, si estás en crisis económica, si estás en pobreza espiritual, si estás en dolor, en amargura, en tristeza, en falta de amor, falta de perdón, en falta de esperanza, en falta de vida, porque el que da la vida y el que da el perdón y el que da la esperanza es Cristo Jesús. Es el Señor del universo al cual toda rodilla se dobla en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Es el nombre que es nombre sobre todo nombre, y por eso la palabra de Dios dice que vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le hicieran, porque no le agradó a él. Pero él tomó el arrepentimiento. Él se arrepintió. Y entonces, al arrepentirse, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de Jonás. Y Jonás les llevó la predicación al imperio de Nínive, a 600,000 personas aproximadamente. Y esas personas escucharon la predicación del profeta Jonás cuando les dijo, arrepiéntense. Arrepiéntense porque aún hay 40 días más. Y el pueblo y la ciudad escuchó el mensaje, tomó el mensaje, tomó la gracia de Dios y se arrepintieron. Y se arrepintieron de tal manera que creyeron el mensaje y se salvaron. Toda la gente desde el rey se quitó su vestidura real y se sometieron al arrepentimiento. Se desgarraron su corazón, se desgarraron, se cubrieron de ceniza, se señalizaron con ceniza, se arrepintieron, levantaron estandartes de adoración, de gloria a Dios en el arrepentimiento. Y Dios escuchó el arrepentimiento de ellos y Dios los salvó. Salvó al rey y a toda su ciudad. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos nosotros frente a la Santa Cruz de Cristo Jesús, donde Cristo Jesús extendió sus brazos por cada uno de nosotros que somos pecadores. Extendió sus brazos y nos dio vida eterna.
nos dio perdón de nuestros pecados y nos está dando la trascendencia al reino. Pero somos nosotros los que tenemos que postrarnos ante la cruz de Cristo, arrepentirnos de todo corazón y pedirle por gracia que nos perdone, aceptarlo, creerle y recibirlo en nuestro corazón y caminar con Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que tomó a Cristo Jesús y que lo llevó al desierto para ponerlo a prueba durante 40 días y 40 noches. Ese mismo Espíritu es el que te lleva a ti desde la señal de la ceniza que cada uno de nosotros se puso para aguantar y soportar y llegar en victoria al día de la resurrección, en esos 40 días y 40 noches que Dios nos pide a cada uno de nosotros que nos arrepintamos, que vivamos los sufrimientos, que vivamos los momentos que Cristo Jesús vivió en esa prueba. Pero no estamos solos, está el Altísimo, está su palabra, está la predicación. El pueblo de Nínive únicamente escuchó un mensaje y se convirtió. Ahora, querido amigo, querido hermano, ¿cuántos mensajes has escuchado tú? ¿Cuántos mensajes de Dios has escuchado? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántos momentos de palabra? Y que aún no has dado esa transformación. El pueblo de Nínive solo tuvo una predicación, solo tuvo un mensaje del profeta Jonás y el pueblo de Nínive se transformó. El pueblo de Nínive abrazó la cruz y abrazó la salvación. Eso es lo que Cristo Jesús. Si Cristo Jesús en la cruz murió, fue enterrado, resucitó y está vivo, es el mismo Cristo que te pide que hagas tu arrepentimiento de corazón, que te arrepientas de corazón para ver a Dios, para estar con Dios y para vivir con Dios en su reino celestial. Pero todos los que deseamos alcanzar la salvación, todos los que deseamos alcanzar esa bendición, solo la vamos a encontrar por medio del arrepentimiento. Y por eso Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos. Yo no sé si has tomado esa cruz del arrepentimiento. Esa cruz del arrepentimiento son momentos de entrega, son momentos de arrepentirse de corazón de lo malo que uno ha hecho para no volverlo a hacer nuevamente. Y así entonces encontrar esa gracia y esa misericordia de Dios para pertenecer al reino celestial. Entonces, debemos de correr desesperadamente para estar cerca de Cristo Jesús. El diablo pone muchos barcos para que nos alejemos de Dios. Pero el pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Dios no creó los infiernos para cada uno de nosotros, no. Dios creó el reino celestial para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Dios quiere que nuestra alma, que nuestro espíritu estén por los siglos de los siglos viviendo en el reino celestial. Entonces, este mundo nos quiere robar nuestra alma, nuestro espíritu, para que esté en el infierno. Pero Cristo Jesús ha venido para dar vida
para dar salvación y para dar vida eterna. Yo lo invito, querido amigo, querido hermano, que si aún no ha entrado usted en el temor y en el arrepentimiento, para transformar su vida, para cambiar, para ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor amigo, un mejor profesional, un mejor ciudadano, un mejor hombre ejemplar, yo lo invito a que busque el arrepentimiento. Yo lo invito a que busque la cruz de Cristo Jesús. Yo lo invito a que abrace la cruz de Cristo Jesús. Porque en la cruz de Cristo Jesús está la salvación. En la cruz de Cristo Jesús está la vida. En la cruz de Cristo Jesús está la prosperidad, está la vida eterna. En la cruz de Cristo Jesús todo fue vencido. Toda enfermedad, toda tiniebla, toda angustia, toda desesperación, toda maldad. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, estos tiempos son para pedirle a Dios. Para pedirle a Dios que nos dé un espíritu de arrepentimiento. Porque son las épocas que estamos viviendo y estamos acompañando a Jesús en este desierto que Él está pasando. En donde está siendo probado. Quizá tú también estás siendo probado por el enemigo. Pero yo en esta mañana te quiero decir que Dios en medio de tu desierto está presente. Y Él es victorioso. Y todo desierto nos ayuda a ver la gloria de Dios, a ver los milagros de Dios. Por eso, querido amigo, querido hermano, si aún usted no ha pasado un desierto en su vida, pídale a Dios que le dé la oportunidad. Porque usted al pasar un desierto en su vida, usted logra ver la gloria de Dios, ver los milagros de Dios, los hechos de Dios. Esta gente malvada e infiel, dice la palabra de Dios, que le pedía una señal milagrosa, pero Dios dijo, no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Entonces, debemos de leer la palabra de Dios que dice el profeta Jonás. ¿Para qué? Para ver los milagros, para ver lo que ya se anunciaba. Cuando Jesús dijo, así como este profeta estuvo en el gran pez 3 días, 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Les estaba anunciando ya que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, iba a salir de esa profundidad y resucitar con poder. Porque si Él resucitó, tú y yo resucitaremos. Porque Él es el primero en resucitar. Y nosotros como hijos del reino de Dios, del reino de la luz, nosotros estamos en el camino de la resurrección, de nuestra resurrección. Y es la resurrección a la cual nosotros estamos anhelando, estamos trabajando y estamos buscando para pedirle a Dios que nos dé un espíritu de arrepentimiento y podernos arrepentir de toda la pobredumbre, de toda la maldad, de toda la tiniebla que hemos cargado, para encontrar esa pureza, esa limpieza y ser como un vaso limpio para la gloria, la honra, la alabanza del que vive para siempre. Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, que el espíritu de la gracia, que el espíritu del arrepentimiento llegue a sus vidas y que estos 40 días y 40 noches sean 40 noches de altares, de adoración, de arrepentimiento, de ayuno, de oración, de tirarse al piso, de tirarse al suelo, de desgarrarse el corazón, no la vestidura como dijo el rey David, sino desgarrarse el corazón y no la vestidura. Cúbrase de ceniza, cúbrase de circunstancias, de sacrificios para poder agradar a Dios y encontrar esa salvación, ese perdón y esa transformación de su vida. Declaro bendición, prosperidad y abundancia. Declaro vida en abundancia
Declaro esa bendición en su vida, que su entrar y su salir sea bendito, que todo lo que usted haga, que todo lo que usted proyecte sea de bendición, sea para honrar y glorificar el nombre de Dios. Todo esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con el poder, la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Madre del Universo, del Patriarca San José, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas, reyes, rey David, querubines y serafines, Santo San Patricio. La honra y la gloria, la alabanza sean para Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, y como siempre, invitándolos a la palabra poderosa de Dios el otro sábado a esta misma hora. Dios los bendiga y Dios los prospere. Muchas gracias.